Son las 7:39 de la mañana. Hablamos con los diputados Arley porque el tema de la tasa pro deportes, después de las denuncias que ha venido haciendo la Liga de Taekwondo frente al no recibir los recursos. Y otros clubes Que por también, supuesto están pendientes justamente de qué va a pasar con esos ingresos de la tasa pro deportes. Pues usted estuvo hablando con un diputado, ¿con quién? Con el diputado Carlos Iván Flores, que es uno de los que ha estado abanderado precisamente de este tema. Desde antes de la aprobación de esa ordenanza donde se aprobó la tasa pro deportes, que en estos momentos pues es muy poco lo que se ha captado de esa tasa como impuesto pues para apoyar esos procesos deportivos. Pero escuchemos qué nos manifestó acerca de este tema. Como usted lo ha dicho, pues la Asamblea Departamental erigió mediante ordenanza este tributo que se ha venido, cobrando a los diferentes contratos que ha generado la Gobernación del Guaviare. La información que tenemos en este momento, tomada directamente del INDER, es que a la fecha de hoy, del mes de julio, la transferencia que le ha hecho el departamento al INDER como tal han sido 143 millones de pesos. Eso es lo único que han podido recibir de los contratos que ya se han liquidado y que la plata pues ya entró directamente a tesorería y se envió al fondo a la cuenta fondo que está creada para tal efecto. Recordemos que la expectativa de recaudo de este tasa pro deporte para la vigencia 2022 está sobre cerca de 1.200 millones de pesos. Entonces esperamos que a la liquidación de los siguientes contratos que ya se han venido firmando por parte de la gobernación y que se causan allí la tasa pro deporte, pues vaya ingresando ese recurso a la cuenta especial creada por el INDER para que se vayan haciendo, cumpliendo con las metas del plan de desarrollo en el tema deportivo, Arley. Eso quiere decir que en estos momentos se puede decir que se cuentan con algunos recursos para apoyar a algunos eventos o alguna necesidad que tengan los clubes de formación o las escuelas. Claro, por lo menos una parte de esos 143 millones de pesos ya se destinaron para el pago de escuelas de formación deportiva, que era un programa que ha quedado desbalanceado desde el presupuesto de la vigencia 2022 al iniciarlo, y se apoyó a las tres ligas, a la Liga de Taekwondo, a la Liga de Fútbol y a la Liga de Coleo. Esa es la información que nos brindaron desde el INDER, que me parece pues que toca hacer ahora, pues verificar con esas ligas cómo ha sido la inversión de esos recursos, en qué han gastado pues ese presupuesto que le ha girado el INDER y revisar. Pienso que la Asamblea Departamental va a llamar al doctor Severo Guerrero para que nos cuente, nos explique un poco más en detalle cuál es la proyección que tiene con los recursos que van a llegar en sus siguientes meses, porque hoy toda vez que pues se escuchan voces todavía de que pues no hay, que no tenemos, que estamos sin apoyo, y pues obviamente entendemos que no ha entrado en fuerte operación la tasa pro deporte, pero tan pronto llegue, pues también necesitamos saber cuál es la planificación que tiene el INDER frente a esos recursos. Ya. La semana anterior escuchábamos al profesor, al entrenador de la Liga de Taekwondo, de que no tenían recursos y que habían tenido que desistir de una presentación en Centroamérica, precisamente por falta de tener esos recursos para financiar el traslado hacia ese sector. Sí, claro, y eso es lo que pues nosotros queremos también llegar a la profundidad del tema, porque pues si bien es cierto el INDER creo que les transfirió o les contrató 10 millones de pesos, pues no sabemos realmente si eso alcanza para un solo evento o qué clase de evento era, bueno, y digamos que esa parte la queremos escuchar de parte también del director del INDER y quizás también de las diferentes ligas que vamos a invitar, porque si se transfirió un recurso de parte del INDER a las ligas, pues queremos saber cuál es su ejecución. Ahora, es cierto, claro, pueden haber eventos en los que en este momento no se han podido financiar porque la tasa aún no tiene los recursos esperados, porque no se han cancelado, pero no se han liquidado los contratos que han sido firmados y de donde se espera sacar los recursos para la tasa. Bueno, ahí está entonces la explicación que entregaba pues sobre este tema, porque han sido pues muchas los pronunciamientos que han hecho las escuelas de formación, la participación que se ha hecho por parte de deportistas en torneos de aquí del departamento del Guaviare sobre pues el poco apoyo que tienen en recursos y pues el diputado explica sobre lo que pues habló con el director del INDER, quien dice que todavía pues no se
no se han recaudado esos recursos, precisamente porque faltan muchos de las obras y muchos de los proyectos que faltan por liquidar, y que hasta tanto no se liquiden esos proyectos, pues entonces esos recursos pues no van a llegar a este fondo que se creó para la tasa Prodeportes. Pero decía él, ya se recaudaron unos recursos. 143 millones. Digo. 143 millones que, según lo que nosotros habíamos entendido la semana pasada del mismo diputado, debían, antes de haber sido recaudados, pasar por la misma asamblea para poder reglamentar, para incorporarlos al presupuesto. ¿Cómo es que se iban a estar, digamos, hacerle seguimiento y hacer la formalización del cobro de esos impuestos o de esos recursos? Y entonces, a partir de ahí, pues sí darse por enterado. Es decir, aquí o se hizo esto y la asamblea no se enteró, o cómo fue que hicieron esa reglamentación o la incorporación al presupuesto, o cómo es que se está manejando ese tema de los impuestos, porque hasta la semana pasada ellos no sabían, y el mismo diputado Iván Flores lo anunció y lo reconoció, y nosotros le dimos eso acá. Ahora, se recaudan 143 millones de pesos, ¿cierto? Que se dividen, y de esos, ¿cuántos fueron que se le aportó a la Liga de Taekwondo? 10 millones, dijo. 10 millones, que con descuentos terminó siendo 7 millones, lo que dijo una de las representantes de la Liga de Taekwondo en la misma asamblea. Una exposición que hicieron la semana anterior. De los 143 millones de pesos, entonces decían que se aportó a Liga de Taekwondo, Liga de Coleo y Liga de Fútbol. ¿Cuáles fueron los apoyos que se brindaron a la Liga de Fútbol, que además está en medio de un escándalo por temas de esas denuncias de los clubes que han sido sancionados, aseguran ellos, en medio de un manejo que es señalado pues de tema de corrupción? ¿Qué ha pasado en esa Liga de Fútbol? ¿Para qué realmente se usaron, o cuál fue el motivo por el que se solicitó ese apoyo? Y para la Liga de Coleo, ¿qué está pasando en la Liga Coleo? ¿Qué actividades realmente se están apoyando en este caso de la Liga de Coleo? Porque no hemos visto actividades de la Liga de Coleo hace mucho. Entonces, hay que recordar, y sin ánimo de afectar, por supuesto, a los otros deportes y afectar a todas las ligas que hay en el departamento, pues que la tasa Prodeportes y estos recursos se habían hablado y se habían previsto era con unos objetivos muy puntuales, que acá incluso hablábamos y decíamos por qué no se ha implementado, si eso se creó desde el año 2020 más o menos, 2021, por qué no se ha implementado, se demoraron en implementarla, pero eran unos objetivos muy puntuales, y era garantizar la participación de los deportistas en diferentes eventos del nivel nacional, ¿no? Que se quitaran, o al menos que contaran con un recurso para participar en esos eventos del nivel nacional, apoyarlos con tema de dotación, apoyar a ese tema de esos deportistas, y era justamente enfocado para eso, ¿no? Eso fue lo que habíamos entendido de la creación de la estampilla Tasa Prodeportes. En un momento se dijo, Laura, aquí por estos mismos micrófonos, sí, por parte de quienes han actuado precisamente en favor de esa tasa, de que esto tenía como objetivo también evitar que los deportistas se vieran envueltos en esas situaciones que han venido teniendo, en tener que recurrir a hacer rifas, a vender productos comestibles, precisamente para financiar ellos las salidas que tienen a esos torneos a representar al departamento de Guaviare. Y entonces ahí es donde comienza nuevamente el ruido en el manejo que le está dando el Instituto INDER a esos recursos. 143 millones de pesos, de los cuales se hablaba que era justamente para garantizar la participación de esos deportistas. ¿Qué otros deportistas, qué otras ligas? Porque está la liga de patinaje, está la liga, pero la liga de ciclismo, y hay que recordar también, y hay que ponerle la lupa, y se le vamos a poner, viene la clásica ciclística de verano, que por ordenanza de la misma asamblea tiene unos recursos asignados, que no pueden ser los de tasa Prodeporte. Entonces, ya ellos tienen unos recursos que es un presupuesto además mayor, ¿no? Del que se están en este momento manejando en la tasa Prodeportes. Ya es unos recursos que fueron asignados, aprobados en las anteriores administraciones, como un apoyo a esa liga de ciclismo en el departamento del Guaviare, que está muy bien, y bueno, hay que ver cómo se está organizando esa clásica ciclística, pero lo que pasa, y es lo que no queda claro, ¿qué pasó con esos 143 millones de pesos? ¿En qué actividades se están invirtiendo? Porque se apoya a la Liga de Taekwondo solamente con 7, que es lo que han dicho, y el resto de recursos, ¿qué pasó? Si a 143 le restamos, quedan 130 millones, digamos,
para las otras dos ligas, o ya se agotó todo ese recurso, o de pronto es que no se ha agotado todo, pero si no se ha agotado todo, ¿por qué le dicen a la Liga de Taekwondo que no hay plata? También pues afirmaba en la nota el diputado que se pagaron también unas escuelas deportivas, a unas escuelas de formación deportiva. Pero eso no hacía parte de los presupuestos que tenía el INDER para el funcionamiento. Esas escuelas deportivas no estaban dentro de los otros recursos, claro, pero no era así, de que él tenía dentro de su presupuesto, y nos lo contaba aquí en la anterior entrevista que tuvimos en alguna oportunidad, y nos decía que dentro del recurso que ellos manejaban estaba el sostenimiento de las escuelas de formación, que de hecho era tan poquito que alcanzaban solamente a contratar 3 o 4 meses al año. Eso no es, así era lo que nos había dicho. Sí, entonces, ahora la pregunta, y vamos a ver cuándo podemos hablar con el director del INDER, Severo Guerrero, para que nos aclare este tema frente a los ingresos, o el ingreso que hasta el momento se ha tenido, los recaudos que se ha tenido de la tasa pro deportes, 143 millones de pesos, que ¿dónde están? Pues ya, sí, que él nos diga entonces cómo se han invertido, porque esa fue la respuesta que él le dio de manera informal, porque no ha pasado por la asamblea departamental a los diputados. Habrá que ver realmente cuál es esa respuesta oficial. Ustedes saben que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que queda en el papel, lo que se aprueba y lo que se hace. Exactamente. Entonces, ahí está ese tema con la tasa por deporte. Le seguimos la pista desde Marandúa a esos recursos de la tasa por deporte. A ver qué pasa con el deporte en el departamento del Guaviare. Sí, que la meta o el presupuesto que contempla la ordenanza con la que se creó pues esta tasa es de 1.200 millones en cada vigencia. Ese es el presupuesto, y ese era el presupuesto, exactamente, una suposición. Esperemos que sí se recauden todos esos recursos. Claro, porque y pues ya estamos a julio y solamente se han recaudado 143 millones. Sí, pues lo que han dicho, ellos han manifestado, tanto el diputado Iván Flores como también lo ha manifestado en alguna oportunidad el director del INDER, es que están a la espera de que se finalicen esos contratos de obra que se están haciendo, que precisamente son contratos pues, con unos presupuestos bastante altos, con unos montos bastante altos. Y que se supone deberían. Que se supone que de ahí es donde se va a llegar a ese fondo de la tasa pro deportes, pues esos recursos que se van a captar precisamente a través de esa estampilla. Muy bien, son las